En más de un siglo de industria automotriz mexicana, con cientos de modelos distintos circulando por las calles del país a lo largo de las décadas, solamente uno logró un número que ningún otro ha podido igualar hasta el día de hoy, 2.400.000 unidades vendidas. No es el Bocho. No es el Jetta. No es ninguno de los sedanes japoneses o coreanos que dominan las listas de ventas actuales, ni siquiera el propio Nissan Versa, que hoy encabeza mes tras mes los reportes del INEGI. Es el Nissan Tsuru, y la historia de cómo llegó a esa cifra, y de por qué probablemente nunca se vuelva a repetir, dice mucho más sobre México de lo que parece a simple vista. Para poner esa cifra en perspectiva, vale la pena compararla con otros récords de la industria automotriz mexicana de los que ya hemos hablado en este canal. El Volkswagen Sedán, el mítico Bocho, acumuló alrededor de 1.700.000 unidades solamente en su producción de Puebla a lo largo de casi 50 años, y eso considerando que fue, durante décadas, prácticamente sinónimo de automóvil para varias generaciones de mexicanos. El Volkswagen Pointer, en su mejor año de ventas, colocó 75.000 unidades. El Jetta clásico acumuló 226.000 unidades en casi 17 años de vida comercial ininterrumpida. El Chrysler Spirit, con todo y su versión R/T desarrollada por Lotus, apenas superó las 1.400 unidades en sus años más exitosos. El Tsuru, en cambio, superó los 2.400.000 vehículos a lo largo de 33 años, una cifra que ni siquiera el propio Bocho, con toda su carga simbólica y su estatus casi mítico dentro de la cultura mexicana, logró alcanzar, a pesar de tener casi el mismo número de décadas en el mercado. ¿Cómo logró un sedán compacto, sin ninguna pretensión de lujo ni de innovación tecnológica, convertirse en el auto más vendido de la historia de un país entero? La respuesta empieza en 1984, cuando el Tsuru llegó a México como sucesor directo de los modelos Datsun 160 y 180J, justo en el momento en que Nissan completaba, a nivel mundial, la transición que dejaba atrás el nombre Datsun para adoptar definitivamente el nombre Nissan, una historia que ya contamos con detalle en el vídeo dedicado a esa marca en este canal. Desde su llegada, el Tsuru ofreció una combinación que resultaría, con el paso de las décadas, prácticamente imbatible, un precio accesible, una mecánica extremadamente sencilla de reparar y una robustez que se ganó, año tras año, una reputación casi legendaria entre los talleres mecánicos de todo el país. El auto pasó, además, por 3 generaciones bien diferenciadas antes de convertirse en el ícono que todos recordamos hoy. La primera, identificada como V11, llegó con carrocerías de 2 y 4 puertas, un coupé fastback llamado Samurai y hasta una vagoneta de 5 puertas. En 1987 llegó el Tsuru 2, sobre la plataforma V12, más grande y con detalles de lujo hasta entonces reservados a segmentos superiores, como elevadores y seguros eléctricos. Pero fue la tercera generación, la V13, presentada en 1991, la que terminaría definiendo para siempre a este modelo. Se mantendría prácticamente sin cambios estructurales durante los siguientes 26 años, convirtiéndose, sin que nadie lo planeara así desde el principio, en la plataforma más longeva de toda la historia automotriz mexicana. Pero el verdadero motor detrás de esas 2.400.000 unidades no fue, únicamente, el comprador familiar promedio. Fue, sobre todo, el transporte público. En algún momento de su historia comercial, el Tsuru llegó a representar más de la mitad de la flota completa de taxis en varias ciudades mexicanas, con su inconfundible color verde y blanco convertido en parte del paisaje urbano cotidiano. Cada unidad que un taxista compraba no era, generalmente, la única de su vida, era la primera de varias, reemplazadas cada pocos años conforme el desgaste del uso constante las iba consumiendo, generando un ciclo de recompra que ningún otro segmento del mercado, ni el familiar, ni el de flotillas comerciales, ni siquiera las patrullas de policía que también lo adoptaron en distintos estados, podía igualar en volumen sostenido año tras año. A esto se sumó un factor decisivo que pocos autos logran replicar, la longevidad casi inmóvil de su plataforma. Mientras que la mayoría de los fabricantes renuevan sus modelos cada 5 o 7 años, como vimos, por ejemplo, con el propio Sentra V14, la cara de pescado, del que también hablamos en este canal, que apenas duró 5 años en el mercado antes de ser relanzado. La generación V13 del Tsuru se mantuvo virtualmente idéntica durante 26 años consecutivos. Esa inmovilidad, que en cualquier otro mercado habría sido una sentencia de muerte comercial frente a competidores más modernos, se convirtió en México en su mayor fortaleza, la enorme disponibilidad de refacciones baratas, la familiaridad de cualquier mecánico de barrio con su mecánica sin importar la ciudad o el estado,
y un costo de mantenimiento imbatible frente a cualquier alternativa más nueva, alimentaron un círculo virtuoso de ventas que ningún competidor logró romper durante más de 2 décadas. En 2013 y 2014, la propia consultora J.D. Power llegó a otorgarle el nivel más alto de satisfacción al cliente dentro de su estudio de propiedad vehicular en México, específicamente en la categoría de vehículos subcompactos, un dato que confirmaba, con metodología y encuestas serias, lo que las cifras de ventas ya venían demostrando año tras año sin necesidad de ningún estudio formal. Vale la pena, además, detenerse un momento en lo que este récord significa comparado con el mercado automotriz mexicano actual. Hoy, con más de 70 marcas operando oficialmente en el país y con cientos de modelos distintos compitiendo simultáneamente por la atención del comprador, ni siquiera el auto más vendido del año logra acercarse remotamente a las cifras que el Tsuru acumuló en solitario. En 2025, el Nissan Versa repitió como el modelo más vendido de México, pero sus cifras anuales, por buenas que sean, representan apenas una fracción de lo que tomaría igualar, en una sola generación de un solo modelo, los 2.400.000 vehículos que el Tsuru logró reunir a lo largo de 3 décadas. La fragmentación del mercado actual, con docenas de marcas chinas, coreanas, japonesas y europeas peleando por el mismo comprador, hace prácticamente imposible que cualquier modelo individual vuelva a concentrar ese nivel de dominancia absoluta. Y aquí está, quizás, la parte más reveladora de esta historia. El propio Tsuru todavía estaba vendiendo con fuerza cuando su producción terminó. En sus últimos 5 meses de vida comercial, entre enero y mayo de 2017, todavía se colocaron más de 14.000 unidades adicionales en el mercado mexicano. No fue, en absoluto, un auto que el público hubiera dejado de querer, ni una víctima de la saturación del mercado o de la pérdida de interés del comprador. Como contamos con detalle en el vídeo que dedicamos específicamente a su historia, el final del Tsuru llegó por una razón completamente distinta a la del desgaste comercial habitual. Un informe de la organización El Poder del Consumidor relacionó al modelo con más de 4.100 muertes en México entre 2007 y 2012. La organización internacional Latin Cup lo calificó con 0 estrellas en pruebas de choque frontal, y la entrada en vigor de la norma NOM 194, que exigía bolsas de aire y frenos ABS de fábrica en todo vehículo nuevo, terminó de sellar su destino, porque su arquitectura, diseñada originalmente en los años 80, sencillamente no tenía forma de incorporar esa tecnología sin dejar de ser el Tsuru que todos conocían y que también seguía vendiéndose. La producción se detuvo definitivamente el 31 de mayo de 2017, en la planta Civac de Cuernavaca, con México convertido en el último país del mundo entero donde todavía se fabricaba este modelo, después de haberse despedido con una edición conmemorativa final llamada Buen Camino, limitada a apenas 1.000 unidades. Es una combinación poco común dentro de la historia automotriz de cualquier país, el auto más vendido de toda su historia, terminando su vida comercial no por falta de demanda, sino por una decisión regulatoria basada en evidencia de seguridad vial documentada con cifras concretas. La mayoría de los récords de ventas se rompen porque el público, con el tiempo, deja de querer ese producto, cansado de un diseño superado o atraído por alternativas mejores. El del Tsuru se rompió exactamente al revés. El público seguía comprándolo con fuerza, año tras año, mes tras mes, hasta el último día de producción, y fue el propio marco legal el que decidió, con razones bien documentadas y respaldadas por organismos internacionales de seguridad vial, que ya no podía seguir vendiéndose sin importar cuánta demanda todavía tuviera. Hoy, más de 2.400.000 unidades después, ningún otro modelo ha logrado siquiera acercarse a esa cifra en el mercado mexicano, ni el actual líder de ventas, el Nissan Versa, ni ningún SUV o sedán moderno de los que dominan hoy las listas del INEGI, ni siquiera el propio Nissan March, el sobreviviente, del que también hablamos en otro vídeo de este canal. Y probablemente, dado lo distinto que es el mercado automotriz actual, con ciclos de renovación mucho más cortos, decenas de marcas nuevas compitiendo simultáneamente, y normativas de seguridad cada vez más estrictas que obligan a actualizaciones constantes, sea un récord que ya nunca se vuelva a romper. El Tsuru no fue solamente el auto más vendido de la historia de México. Fue, probablemente, el último auto que pudo serlo bajo esas condiciones tan particulares, una plataforma inmóvil durante décadas, un ecosistema de refacciones baratas construido a su alrededor y un rol protagónico en el transporte público de todo un país, que, con toda seguridad, nunca más volverán a repetirse de la misma manera. ¿Y tú? ¿Tuviste un Tsuru, o conoces a alguien que todavía maneja uno hoy en día? Cuéntame en los comentarios si crees que este récord de ventas se volverá a romper algún día,
si te tocó viajar en uno como taxi, o si ya viste el vídeo completo que le dedicamos a su historia en este canal. Me encantaría leer sus opiniones sobre este récord tan particular. Si este vídeo te sorprendió al descubrir que el auto más vendido de la historia de México dejó de fabricarse mientras todavía vendía con fuerza, ya sabes lo que sigue, suscríbete aquí en Autos Perdidos para no perderte los próximos episodios. Cada semana rescatamos la historia de otro auto, o de otra marca entera, que desapareció de nuestras calles, pero que sigue muy viva en la memoria de quienes la manejaron, la cuidaron, o simplemente crecieron viéndola pasar todos los días. Y antes de irte, quiero pedirte algo puntual. Déjame en los comentarios qué otro auto o marca clásica te gustaría que contáramos en este canal. Puede ser uno que tuvo tu familia, uno que veías todos los días en tu colonia, o simplemente uno que siempre te dio curiosidad y nunca supiste bien por qué desapareció de las calles. Leo absolutamente todos los comentarios, y muchas veces de ahí sale el tema del siguiente vídeo, así que tu recuerdo podría ser, literalmente, el protagonista del próximo capítulo de Autos Perdidos. Dale like si llegaste hasta aquí, y nos vemos en el siguiente episodio.